Yo tuve una extraña relación con la generación del 98 y ahora que la recuerdo, todo empezó en Extremadura, donde yo fui niño, porque mi abuela había llevado una tarde en su coche de caballos a Unamuno, que pasó por Plasencia camino de las Urdes, en un inefable viaje a caballo en donde visitó las Urdes y escribió una serie de poemas desde la Peña de Francia y todo aquello. Entonces luego ya, bueno, aparte de que mi abuela decía que Unamuno era un personaje terrible porque no creía en Dios y unas cosas muy graciosas, pues yo desde Plasencia fui a Salamanca, a la tumba de Unamuno, en donde está aquel verso maravilloso que dice: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, volveré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Bueno, y luego ya en el año 56, que tenía yo 16 años, estando en el colegio del Pilar, se corrió la voz que a una manzana de allí se había muerto don Pío Baroja. Entonces rápidamente yo aproveché el recreo para irme corriendo a la casa de Pío Baroja y de paso me llevé a media clase, cosa que luego provocó el cabreo del profesor don Celestino, que fue a suspendernos y a castigarnos, pero cuando se enteró que habíamos ido a casa de Pío Baroja, lo que lamentó fue no haber ido él también. Bueno, y en casa de Pío Baroja, alrededor de su famosa mesa camilla, pues yo vi a personajes el día de su muerte, como a Camilo José Cela, a Ernest Hemingway, que de Hemingway me enteré luego por el periódico que era él, y firmamos todos los de la clase en el libro que había en el portal, y bueno, una relación curiosa con don Pío, el último día de su vida o del principio de su muerte. Pero es que luego Azorín vivía, y entonces era longevo y había inventado lo de la generación del 98, y a mí se me ocurrió, desde que cumplió los 90 años, felicitarle todos los años su cumpleaños, deseándole que llegase a los 98, cosa que no consiguió porque murió a los 95. Entonces yo tengo 3 cartas que recuerde, si no son 5, de Azorín, algunas de las cuales me las sé de memoria, y en una de ellas me decía: querido amigo Erice, hay insectos alados, mariposas, que comienzan a vivir en plena vejez. ¿Será mejor esto? Afectuosamente, Azorín. Entonces, Azorín era un personaje que cuando yo le conocí, pues ya era una página de un papiro del siglo XVI, porque estaba flaquísimo y parecía un trozo de pergamino, pero tuvo una afición tardía, que fue el cine, y como yo era un loco por el cine, pues coincidía con Azorín y con su esposa Julia. Al lado de su casa, de la calle Zorrilla de Madrid, estaba el Cine Palace, y el Cinema Palace en aquella época era de sesión continua, y entonces muchas veces yo iba a la fila 4, pero Azorín iba a la fila 6 o 7. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, en La Estrada de Fellini, pues la vimos juntos, pero es que yo fui a las 4 de la tarde cuando abrían el cine para ver La Estrada varias veces en la sesión continua, y al lado allí estaba detrás Azorín, y cuando me fui, cuando ya cerraban el cine, casi a las 12 y pico de la noche, se levantó al tiempo de la última proyección Azorín, porque también había visto la película 3 o 4 veces. Bueno, total, entonces Azorín escribió un maravilloso libro, bueno, escribió 2, pero el mejor para mí es El efímero cine, en donde escribe con su mirada curiosísima sobre las películas. Y entonces una película es una pielecita, y una pielecita es la superficie frágil de un arte que está condenado al olvido. Y entonces en sus críticas asombrosas de repente se preguntaba: ¿qué hace una silla del siglo XVIII en una película que transcurre en el siglo XVI? ¡Qué terrible anacronismo! ¿A quién se le habrá ocurrido este disparate? No he podido contemplar la película dado que en el decorado había una silla del siglo XVIII y la acción transcurría en el siglo XVI. Entonces, estas cosas maravillosas, llenas de sentido del humor, pues Azorín es muy gracioso lo que escribe sobre Carmen Sevilla, sobre John Wayne, sobre el cine del oeste, con una visión absolutamente original y distinta y diversa, y que nada tiene que ver con los críticos de cine ni con los que hemos vivido luego del cine, ¿no?
Entonces es verdad que el cine es efímero, sobre todo ahora que se estrena una película y a los 3 días, como no tenga éxito, desaparece ya para siempre. O este arte que hay ahora de que es completamente puntual, ¿no? O sea, que un libro dura unos días y como no vayas a la librería luego ya ni lo encuentras. Y yo, que soy de películas clásicas y de volver a verlas y de amar los films amados, pues esto de ahora de que las películas dan la primera semana de taquilla, ya se sabe que han terminado prácticamente su vida comercial, pues a mí me parece un desastre, porque son muy malas y son efectivamente muy efímeras, o los clásicos los seguimos viendo los que amamos el cine, ¿no? Bueno, y luego ya la última anécdota con Azorín fue que, como yo quería verle y le pedía una audiencia y nunca me la concedía, y salía una criada maravillosa que tenían con una cofia muy elegante, decía perdón, el señor está malo, no puede recibirle. Bueno, entonces el día que nos casamos, Pilar y yo, ella vestida de novia y yo de novio, llamamos a la puerta de Azorín en la calle Zorrilla, y ante el asombro aquella sirvienta dijo: señor, que hay unos recién casados vestidos de novios. Y entonces Azorín nos recibió, y entonces Pilar le dio a doña Julia el ramo de flores de la novia y buenos consejos. Yo me acuerdo que la dijo: usted déjele trabajar, usted a sus tés, a sus pastas, y que los hombres son muy raros pero trabajan mucho. Y Azorín, que prácticamente estaba inmóvil en una silla, pues no dijo casi nada, y dijo: sea usted feliz, el matrimonio es un gran invento, y pocas cosas más. Bueno, y total, que luego, pocos meses después, falleció Azorín, y Pilar y yo, como es lógico, fuimos al entierro. Y ya he contado por aquí una vez que éramos los más guapos del entierro, seguramente porque nos sacaron en la portada del ABC. Y entonces yo lo que recuerdo del entierro de Azorín es el silencio asombroso de unas personas geniales que seguramente lo habían leído y bastante más que yo. Y sobre todo recuerdo en una acera unas chicas muy jóvenes de 17 años que lloraban con un libro en las manos. Y a mí aquella imagen me dejó asombrado. Digo, qué bonito debe ser escribir para asombrar a estas personas, ¿no? Y bueno, pues así fue mi contacto extraño con la generación del 98 y los recuerdos que ahora mismo tengo. Luego ya cuando he ido por Levante y visto la luz de Levante descrita por Azorín, pues yo siempre tenía la impresión de que ya había estado allí antes, porque sus escritos son asombrosos. Y luego, como fue un político, también hay un aspecto muy interesante que me interesa a mí mucho de Azorín, que es su visión de la política y de los políticos, que si tengo tiempo ya comentaré por aquí alguna vez.